Eres todo, buenas noches, qué lindo que nos encontremos en familia y familia ampliada como ser la comunidad. Eh, Durante la noche les vamos a pagar, los vamos a tener con el micrófono, los micrófonos en silencio y después, cuando demos la palabra, vamos a ir abriendo los micrófonos para que no nos aturdamos entre todos. Así que para dar comienzo a nuestro ciclo, a este encuentro en comunidad, le voy a pasar la palabra a Estercito Claudio Vitrán para que nos dé la bienvenida. Exacto, otro Vitran por acá. Hola a todos, muchas gracias por compartir, ¿no es cierto?, con nosotros esta sexta versión, ¿no es cierto?, de nuestros diálogos en comunidad, una actividad diseñada, ¿no es cierto?, por la comunidad Sefaradí de Chile, y que estamos muy contentos y muy orgullosos de poder seguir, y tenemos un largo número de posibles y seguros invitados dentro de las próximas semanas, así que todos los martes los esperamos a esta misma hora. La verdad que este espacio tiene como intención acercarnos como comunidad, no porque estemos alejados físicamente, ¿no es cierto?, no podemos estar cerca, ¿ya? Y se basa un poco en lo que alguna vez, ¿no es cierto?, Martin Buber nos decía en su libro Yo y Tú, y quiero leerles algo al respecto, que es lo que nos inspira en esta comunidad. Martin Buber describe el carácter de un encuentro que solo se alcanza en una relación de auténtico diálogo, en una relación en la que predomina el asombro que nos produce el otro y su misterio. Para eso estamos hoy día aquí, para, ¿no es cierto?, deslumbrarnos un poquito con Ricardo, con su misterio, con su vida, con quién es él, ¿ya? Y esta conversación se va a desarrollar más o menos en dos etapas. La primera etapa tiene que ver un poco con, vamos a conversar de su profesión, y la segunda etapa tiene que ver de su vida. Para el desarrollo eficiente de esto, queremos por favor que mantengan silenciados sus micrófonos, ¿ya? Que las preguntas las puedan hacer por el chat, y que obviamente al final vamos a dar un espacio para tener este encuentro maravilloso y este diálogo que se estaba dando al inicio y que es característico ya nuestro de la Sefaradí, ¿no es cierto?, donde todos convergen y todos conversan. Nuestro rabino, ¿no es cierto?, va a leer ahora, ¿no es cierto?, y le doy el pase a Dani para que nos cuente quién es nuestro invitado de hoy. Dani. El micrófono, Dani. Ereutou nuevamente. Esta noche tenemos el honor de compartir con Ricardo Vitrán Dikovsky, hijo de Paulina Dikovsky-Sirkova y de Leonardo Samson Vitrán Vitrán, nacido y criado en Santiago. Sus abuelos paternos provienen de Esmirna, Turquía, y sus abuelos maternos de Venderi, Rumania. Estudió en la Alianza Francesa, es ingeniero civil de la Universidad de Chile, tiene un MBA en Boston University y es PhD en Economía de la Salud. Su familia siempre estuvo ligada al arte y de ellos heredó el gusto por la pintura y la música, específicamente el piano. Tiene 3 hijos, Claudia, Nicolás y Paulina, de su primer matrimonio. Actualmente lleva casado 7 años con Patricia Margulis, médico psiquiatra, 2 hijos de ella, Matías y Camila, y desde niño le llamó la atención la ornitología, crianza y estudio de las aves. Así que tenemos un personaje multifacético. Debo reconocer, una de las cosas, y quiero reconocer públicamente, es que lo que me fascina de este ciclo, como decía Estercita, la idea de poder conocer y profundizar, muchas veces la vida cotidiana nos roba nuestro tiempo, y esta es una posibilidad que nos da el tiempo, y este tiempo de encuentro y de entrevista nos permite conocer con profundidad a personas que a veces nos saludamos, nos conocemos y tenemos una posibilidad de conocernos un poquitito más. Y creo que también esta es una de las oportunidades
que tenemos para conocerte, Ricardo, y por supuesto, bueno, darte la palabra. Debo reconocer, y eso sí, que de repente prendo la tele y encuentro hablando Ricardo Vitrán. ¿Sí? Digo, ¿qué hace Ricardo Vitrán? Lo conozco, es de la comunidad, sé que estaba en economía, nunca me imaginé que había relacionado los dos trend topics que hay, salud y economía, en este momento en una sola persona. Contanos un poquitito cómo llegaste, cómo se te ocurrió estudiar, por qué estudiaste economía y economía de la salud y qué es lo que significa. Muy bien, muchas gracias Dani, muchas gracias prima Esther, muchas gracias a Luis Negrín por invitarme y a todos ustedes por venir a escucharme, en especial a mi mujer Patti, a mis 3 hijos, Claudia, Nicolás y Paulina, y a mi padre Leonardo, y a tantos parientes, algunos de los cuales no veo en persona hace mucho tiempo, y cuántos amigos, ¿no? Gracias a todos por traerme acá. Cuando yo me recibí de ingeniero, en el año por ahí 81, necesitaba trabajo, me fui a trabajar en una consultora de economistas aquí en Santiago, y uno de los primeros proyectos que nos llegó fue un proyecto en el área de la salud. Y fue algo que me pareció muy interesante. Al cabo de 2 años me fui a estudiar un máster en finanzas a la Universidad de Boston y descubrí que dentro de los selectivos que ofrecía la Universidad de Boston había uno que se llamaba Economía de la Salud, lo que me causó enorme curiosidad, razón por la cual fui a hablar con el profesor, que me pareció muy interesante, y tomé ese ramo. Luego el profesor el semestre siguiente ofreció otro ramo que se llamaba Economía de la Salud en Países Pobres, y lo tomé también, y al cabo de este profesor me dijo que él pensaba que este era un tema que me interesaba mucho y en el cual yo podía hacer un aporte, y me ofreció hacer un doctorado en Economía de la Salud una vez que yo terminara mi máster, y me acuerdo haber consultado con mis padres y hermanos en esa época. Les mandé una carta por correo aéreo diciéndoles que me había salido esta oportunidad y que qué opinaban, y todos ellos me dijeron que era una gran oportunidad. Así que estudié el doctorado en Economía de la Salud, la universidad me ayudó económicamente, y luego este mismo profesor me ayudó a conseguir trabajo como economista de la salud en una empresa en Boston, con la que me quedé durante 10 años. Ese fue el inicio de mi carrera. Durante mucho tiempo me pregunté por qué yo he terminado estudiando algo tan raro como esto, y me tocaba viajar a países muy pobres en África, y siempre me preguntaba, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Por qué escogí esta carrera? ¿Qué tengo yo que ver con todo esto? Pero eso hice, eso estudié, y me terminó gustando mucho, y ha terminado siendo una muy buena elección. La vida lo lleva a uno por caminos azarosos, impredecibles. A mí me llevó por caminos que me han resultado buenos en esa área. Ricardo, en ese camino, ¿no es cierto?, en esta área de la salud, y como dijiste tú recién, te llevó a viajar por distintas partes del mundo. Cuéntanos un poco desde la economía a la salud, enmarcándonos, ¿no es cierto?, en ese tipo de viaje, ¿ya? ¿Qué viste, qué ves, qué podemos, ¿no es cierto?, después luego aplicar a Chile, ¿ya?, de tu viaje economista de la salud. Ok, bueno, miren, en realidad la mayoría de los países a los cuales yo viajo, no todos, pero la mayoría son mucho más pobres que Chile. Existe una carencia terrible en todas las áreas, y también en el área de la salud. El primer país donde trabajé y al cual he vuelto muchas veces es República Democrática de Congo, que en el año 87 se llamaba Zaire, tenía un ingreso per cápita de $50 por habitante al año, y en promedio un habitante del Congo veía a un médico una vez cada 10 años. Aquí en Chile vemos al médico 5 veces al año. Allá era una vez cada 10 años. Entonces, la mortalidad infantil era de 300 por 1000, o sea, un tercio de las guaguas morían antes del primer año. Un quinto de las madres morían
durante el embarazo o el parto. O sea, no hay muchas cosas que nosotros podamos aprender de semejante pobreza y miseria realmente en el ámbito de la salud. Tal vez un área de aprendizaje de los africanos que yo creo que nosotros debiéramos emular, de la cual deberíamos aprender, es la manera en que se cuidan frente a las pandemias. En particular, ellos experimentaron el ébola, murió mucha gente por el ébola, hay países que estuvieron completamente detenidos en cuarentena por ébola durante muchos meses, que se empobrecieron dramáticamente, pero los africanos cuando supieron que llegaba un nuevo virus, el coronavirus, en todos los países de África, la gente se metió a sus casas para no salir más. Y eso ha ayudado a que los africanos no tengan todavía una crisis tan dramática como la de otros países. En esto, ¿no es cierto?, de las experiencias, tú llegas a Chile y en nuestra crisis actual, ¿no es cierto?, con el coronavirus y nuestra pandemia y nuestras cuarentenas, tú vas y propones al gobierno de Chile, le haces una propuesta. Pero esa propuesta tiene una historia previa que me encantaría también que enfatizaras un poco. O sea, hay una propuesta intelectual que tú vas a contarnos de qué se trata, ¿no es cierto?, resumidamente, pero también hay un desafío tuyo desde lo personal para llegar a hacer esa propuesta. O sea, tú cuando conversamos nos dices, a pesar de no ser convocado, ¿ya? Hay algo en ti, y ese algo en ti, me encantaría que nos contara un poquito de dónde viene para llegar a hacer la propuesta que le hiciste al gobierno de Chile respecto de las cuarentenas. Bueno, como dije, he trabajado en muchos países, asesorando a los gobiernos de esos países. Son más o menos como 70 países. Y he trabajado asesorando al gobierno de Chile en algunas áreas, en el área del Plan Auge, en la regulación de las ISAPRES y en muchas otras cosas. Me habría encantado que al ocurrir esta crisis me hubieran invitado para poder colaborar en un área en la cual yo creo que tengo harto que aportar, porque he visto mucho y leo mucho. Esta es mi área. Bueno, eso no ocurrió. Probablemente nunca sabré por qué no ocurrió. Tal vez no pertenezco a un partido político y debiera, tal vez he creado anticuerpos. No tengo la menor idea. Tal vez solo invitaron a epidemiólogos, pero no a economistas. ¿Quién sabe? Pero ciertamente me pareció que daba lo mal que se venía manejando eh, la pandemia en Chile. Y dado lo que yo sé, sentí que era una obligación trabajar en ello, y además que mi primer jefe, que se llama Jorge Claro, se comunicó con mi primer jefe en Chile hace 40 años atrás, o 30 y tantos años, se comunicó conmigo, con quien yo había trabajado en áreas de salud hace décadas, para que pensáramos juntos en este tema. Y él en realidad, que es una persona muy persistente, me fue y empezamos a mirar los datos y nos dimos cuenta de que la cosa iba de mal en peor en Chile. Y eso me produjo una enorme ansiedad. O sea, estaba todo el país, la mitad del país detenido en cuarentena, y nosotros analizábamos todas las noches los datos públicos sobre la cantidad de nuevos casos de coronavirus en cada una de las comunas del país. Y observábamos que en la mayoría de las comunas la cantidad de casos iba en aumento exponencial. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando con estas cuarentenas? Que pese a ellas, la cantidad de casos crece en forma exponencial, mientras que en otros países como Wuhan, en China, pasaron de miles de casos al día a una docena de casos al día en 2 semanas con las cuarentenas. Y aquí en Chile, después de 2 meses, los casos seguían aumentando en forma exponencial con una cuarentena que le ha costado al país
billones de dólares. Entonces, bueno, sentí que tenía que emitir una opinión, tener un diagnóstico y hacer una propuesta. Ricardo, contanos un poquitito de cuál es la propuesta. Digamos, yo sé que es una propuesta larga, muchos la leímos, pero contanos rápidamente, porque tu propuesta es una propuesta antimodélica, ¿sí? Porque en definitiva, y a lo mejor no sé si políticamente correcta, si la política tiene que ver con el efectismo y no con los resultados, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa tu propuesta y cómo pensás sí, que se puede romper un modelo, ¿no? Que es lo que está atravesando en este momento la sociedad? Perfecto, Dani. Mira, nuestra propuesta se basa en un hecho muy sencillo, que es medible y que se reproduce en todos los países del mundo. Las personas de más de 60 años representan el 18% de la población en Chile, pero están ocupando la mitad de las camas UCI por coronavirus y representan el 84% de los muertos por coronavirus. O sea, un 18% de la población usa la mitad de las camas y da cuenta del 84% de las muertes. Esas personas también concentran las enfermedades crónicas que hacen a los individuos vulnerables al coronavirus. La mayoría de los casos de hipertensión y diabetes, o ambas juntas, hipertensión y diabetes, enfermedades cardiovasculares, obstrucciones pulmonares crónicas, etcétera, se concentran en las personas de más de 60 o de más de 65 años. Además, los mayores de 65 años están en gran parte jubilados. Por lo tanto, nuestra propuesta era la siguiente. Considerando que los mayores de 65 son los más riesgosos, ya sea porque son mayores o porque tienen enfermedades crónicas o ambas cosas, preocupémonos de hacerle cuarentenas solamente a ellos y que el resto de la población pueda retornar a sus trabajos y a sus estudios y a sus actividades habituales. Mientras tanto, cuidamos a estos mayores y en la medida que los cuidemos, esa mitad de camas UCI que ellos han venido ocupando se va a desocupar. Y por lo tanto, entre los menores van a haber enfermedades. Aquellos que requieran de camas UCI van a poder encontrarlas porque hay una mayor cantidad de disponibilidad de esas camas para atenderlos, ¿no? Esa es la propuesta. De paso, resulta que hemos calculado, con la ayuda de un macroeconomista, que cada mes de cuarentena le cuesta a Chile 3.000 millones de dólares. ¿Ya? Eso al mes, de cuarentena para 10 millones de personas. Y nosotros calculamos que mantener en cuarentenas focalizadas a esta población mayores de 65, dándole celular inteligente, dándole 200.000 pesos al mes de bono, dándole 100.000 pesos al mes de cuidador, acceso a médico, alimentación llevada a la casa, todo eso cuesta 300 millones de dólares al mes. O sea, el costo de la medida vale un 10% de la plata que le cuesta al país tener a 10 millones de personas encerradas, ¿no? Por lo tanto, nos parece que es una propuesta ganadora. Primero, apunta a reducir la cantidad de muertes porque protege a los adultos vulnerables. Y segundo, apunta a disminuir el costo del confinamiento, que en este momento es de 3.000 millones de dólares al mes. Esa es la propuesta en resumen. Gracias, Ricardo. Bueno, ese es un resumen interesante de la propuesta, porque la verdad apunta, ¿no es cierto?, no solamente al tema salud, de cuidar sino que también al tema económico, que es un tema que es prioridad y que está golpeando fuerte no solamente a las clases más vulnerables, sino que hoy día está golpeando fuertemente a la clase media aquí en Chile. Y es algo que debemos ocuparnos.
Para seguir un poquito hablando de este tema, el tema de la salud, antes de pasar, ¿no es cierto?, al tema más personal, el Rav Efraín te quiere hacer una pregunta respecto de este ámbito. Muy bien. Sí, hola. Hola, Efraín. Hola, buenas noches, Ricardo. Un gusto que estés con nosotros, un honor para nosotros que Igualmente, compartas Efraín. estos diálogos comunitarios. Quería hacerte una pregunta, salir un segundito de la pandemia sin salir del tema de la salud. Digamos que estamos enero o febrero del 2020. Hubo un ministro que dijo, Chile tiene una de las mejores salud del mundo, sistema de salud del mundo, le pegaron con un fierro de todos lados. Y hay otros que dicen, no, Chile tiene un sistema de salud pésimo. ¿Cómo calificarías? Yo me imagino que la verdad no está ni en ninguno de los extremos, pero ¿cómo calificaría el sistema de salud que hay en Chile en general, en cuanto a cobertura, costos, todo, de acuerdo a tu experiencia? Ok, yo lo califico como un sistema bastante bueno. Lo tengo que comparar con todos los demás países que yo conozco y que tienen un nivel de desarrollo semejante al chileno. Es un país que ha logrado tener tasas de morbilidad y mortalidad comparativamente favorables, tiene una mortalidad infantil más baja que Estados Unidos, tiene una esperanza de vida al nacer más elevada que Estados Unidos, tiene un sistema de atención primaria que otorga atención a madres, a niños y a adultos, que a mí me parece que es bastante eficiente, y tiene un acceso a la atención de especialidad y hospitalaria que me parece razonable considerando el ingreso per cápita que nosotros tenemos. Ahora, ocurre que los chilenos somos muy reclamones, ¿no? Entonces, los chilenos manifiestan siempre una insatisfacción muy grande respecto al sistema de salud, y yo creo que eso en parte pasa porque las expectativas son muy elevadas y tal vez porque algunos elementos de la atención que la gente espera sean diferentes, por ejemplo, la amabilidad o los tiempos de espera, sean diferentes, pero no lo son. Pero globalmente a mí me parece que es un sistema bastante bueno al compararse con otros de países de desarrollo semejante al nuestro. Hay una cosa que yo quería agregar que tiene que ver con la pregunta de Esther y la de Efraín, ¿ya? Y es lo siguiente. Resulta que producto de la respuesta que ha tenido Chile al coronavirus, están muriendo más chilenos por otras causas médicas que por el COVID-19. No se habla mucho de eso, ¿ok? Pero yo sé que en el Programa Nacional del Cáncer, en lugar de morir 18.000 personas este año, van a morir 23.000, 5.000 personas más. ¿Por qué? Porque había personas que estaban en tratamiento, porque habían personas que tenían una lesión en el cuello del cervix que no fue diagnosticada a tiempo, etcétera, etcétera. Pero este año va a haber, solo por causas de cáncer, van a morir 5.000 personas más que las que se habían previsto. Esas son casi tantas como las que han muerto de coronavirus. Ahora sí, agregamos a eso enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, todas las urgencias médicas, la cantidad de gente que está perdiendo su salud, producto de que el sistema de salud está enteramente concentrado en el coronavirus, es muy elevada, mayor, creo yo, que la cantidad de gente que el virus está matando, ¿no? O sea, el sistema de salud chileno está impedido de preocuparse de otras cosas. Ok, Ricardo, en esta misma línea, queremos dar paso a una pregunta que te voy a leer, que está en el chat, ¿ya? Y que dice, es una pregunta de Chávez, ¿ya? Que dice, ¿cómo cuidas al adulto? O sea, ella está hablando de estas cuarentenas protegidas, ¿no es cierto?, de la que tú propones. Dentro de esa cuarentena protegida, ¿cómo cuidas al adulto mayor de 65 años cuando vives hacinado en una misma vivienda? ¿Ah? Estamos hablando de sectores muy vulnerables de nuestro país, incluso clase media baja. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, nosotros pensamos en eso, usamos datos del censo del 2017
para saber en qué condiciones vivían los mayores de 65 años y observamos que 1/3 de los mayores de 65 años de Chile viven solos o bien viven con otra persona mayor de 65, en cuyo caso a esas personas las podemos aislar y proteger en sus propias casas, no hay que hacerlas que se muden a otro lugar. Para aquellas que no sean autovalentes, se les puede proporcionar un cuidador financiado con dineros públicos, a tiempo completo. Para los otros 2/3 de los mayores de 65 años, que conviven con menores, el problema es un poco más desafiante de resolver, porque o bien sacamos a los menores de esa casa y dejamos a los adultos mayores solos, o bien sacamos a los adultos mayores y dejamos a los jóvenes en esa casa. Pero está claro que tenemos que separarlos, porque si los jóvenes están entrando y saliendo todo el día y los adultos mayores están en casa, se van a contagiar más temprano que tarde. De hecho, hay una medida que impuso el gobierno hace algunos meses, que yo fue producto de la insistencia que hicimos los que trabajamos en esto, que dice que los mayores de 70 o 75 deben estar en cuarentena obligatoria. Pero si uno mira las tasas de contagio de los mayores de 70 o 75, son las mismas que el resto de la población, lo que quiere decir que no han estado en una cuarentena efectiva. Puede que se hayan quedado en la casa, pero si entran y salen jóvenes, el vector de contagio están durmiendo con el enemigo, digamos. Entonces, hay varias ayudas que contemplamos para estos adultos mayores que estarían en confinamiento. En primer lugar, un bono de 200.000 pesos al mes para que estén más contentos de acceder a quedar encerrados. En segundo lugar, 100.000 pesos más de libre disposición para todos estos adultos mayores por persona al mes. Más teléfonos celulares inteligentes que se les regalaría, prepagados, para que se puedan comunicar con personas de afuera. Más asistencia médica telefónica a las 24 horas y asistencia médica en persona para los que lo requieran. Más víveres por varios miles de pesos al mes para que ellos puedan abastecerse y alimentarse. En definitiva, se les ofrece varias cosas para que su estadía sea más grata, más llevable, más llevadera. Ricardo, te quiero preguntar, te quiero mover del tema de la salud a más al tema económico, ¿sí? Porque a ver, la economía no te resuelve la salud, pero la ayuda. Entonces, la pregunta, ¿sí?, tiene que ver con cómo ves vos las perspectivas económicas, y no me refiero a macroeconómicas, porque sino a microeconómicas. ¿Cómo ves la visión, cómo ves la perspectiva de Chile de acá a fin de año? La veo con harto pesimismo, lamentablemente. Y parece que yo de mis ancestros rusos heredé un pesimismo. Espero equivocarme. Yo creo que se suma. En Chile los habitantes tenemos una enorme desconfianza del otro, del prójimo. Tendría que estudiar antropología o sociología o psicología para entender por qué, pero creo que somos muy desconfiados y en particular desconfiamos mucho de la autoridad y desconfiamos de nuestros políticos con justa razón, desconfiamos del gobierno. Entonces hay una enorme desconfianza que yo creo que es una mala influencia para las decisiones económicas. Esta desconfianza está acompañada y esta desconfianza en parte ha producido estos revuelos sociales destructivos que empezaron en octubre del año pasado. Ha habido algunos amagos de ellos durante la cuarentena y me temo que posiblemente van a volver. Y si a eso se suma que hay mucha incertidumbre política, viene un plebiscito, viene un potencial cambio de constitución, se está discutiendo una reforma tributaria, se está hablando de un cambio en el sistema de pensiones bastante dramático. Yo creo que toda esa incertidumbre se confabula para que el sistema económico ande mal. Son pocas las personas
que se van a atrever a invertir, a crear nuevos negocios, a generar nuevos empleos, cuando hay tantas amenazas por delante? Por suerte ha llovido un poquito, ¿no? La sequía está un poquitito reducida, una de las tantas olas que nos ha venido amenazando, yo creo que se ha reducido un poquitito. Esa ola viene más chica de lo que temíamos, pero todas las demás olas yo creo que vienen muy grandes. Chile se ha empobrecido dramáticamente producto del confinamiento y el coronavirus. Se han perdido millones de fuentes de trabajo como parte del coronavirus, y si no, como parte del levantamiento que se produjo a partir de octubre. Por lo tanto, yo no tengo muchas esperanzas. Creo que voy a tener que empezar a apelar a los milagros para que el futuro de Chile comience a mejorar, sea mejor que lo que yo anticipo. Ricardo. ¿Oh? Por chat. Perdón, acá hay otra pregunta que te la hace Soledad López. En realidad Soledad nos hizo dos preguntas, te voy a leer las dos, pero para contestarla en una. Ya dice: en tu teoría de cuarentena para los mayores de 65 exclusivamente, se parte de la suposición, del supuesto de que aquellos que queden fuera de la restricción no se enfermarían, o se enfermarían menos, considerando que el respeto por los protocolos sanitarios es muy pobre. ¿Qué nos asegura que las camas UCI no pudieran dar abasto igual? Ello sabiendo que hoy sabemos que el COVID-19 afecta a niños y jóvenes y adultos hasta 29 años en un buen porcentaje. Esa es una de sus preguntas. Y la otra dice: ¿por qué en Nueva Zelanda sí pudo erradicarse el COVID-19 aplicando las cuarentena total? Bueno, a ver, respecto de la primera, efectivamente la probabilidad de contagio es la misma en todos los grupos de edad, ¿ya? Sin embargo, la probabilidad de que, dado que estás contagiado, vas a necesitar atención médica de urgencia es muchas veces superior en los mayores de 65 que en los menores. Y la probabilidad de morir, ya lo dije, es 20 o 30 veces más pequeña en las personas que son menores de 65. Ahora, es muy bueno el punto de Soledad, porque yo creo que efectivamente con los sacadores de vuelta, incumplidores que somos los chilenos, vamos a tratar de salir y de no usar la máscara para sentir que estamos engañando al sistema y para sentirnos más libres. Ahora, esto he descubierto que no es una propiedad de los chilenos. He visto con espanto cómo en Estados Unidos hay estados completos cuyas culturas son tales que consideran que usar máscara es una restricción de las libertades individuales. Y ahí viene un tema filosófico sobre la libertad individual versus los derechos sociales, ¿no? Tal vez a mí no me gusta usar máscara, pero si al no usarla contagio al vecino, estoy infringiendo su propia libertad, ¿no? Yo creo que me temo que cuando se levanten las cuarentenas, la gente va a dejar de usar máscaras, no va a respetar el distanciamiento social, y por lo tanto van a haber muchas de esas personas que se van a enfermar. Y una cantidad apreciable de ellas, aunque el porcentaje sea pequeño, la cantidad absoluta puede ser lo suficientemente grande para terminar ocupando todas las camas UCI que los mayores desocuparon. Eso podría ocurrir. Y por ese motivo, las cuarentenas deben levantarse en forma progresiva, no en forma simultánea. Y en segundo lugar, debe hacerse una campaña de educación acompañada de una fiscalización draconiana para que las personas respeten las reglas de protección respecto del virus. Si ocurre que las camas UCI comienzan a ser excedidas por menores de 65, significa que se estaba abriendo demasiado rápido la cuarentena, y en ese caso no hay que continuar con la apertura, hay que detenerla. La segunda pregunta de Soledad es ¿cómo se las arregló Nueva Zelanda para hacerlo tan bien? Bueno, Nueva Zelanda tiene una cultura diferente a la chilena. La primera ministra de Nueva Zelanda dijo
somos 5 millones de hermanos, somos una familia de 5 millones de personas que nos queremos y nos respetamos, y cada uno de nosotros se va a comportar de forma tal de cuidar a los otros 5 millones menos uno de los habitantes. Y partió apelando a esa sociedad de una manera muy diferente a como lo hicimos en Chile o como se hizo en otros países. O sea, un enfoque político, psicológico, completamente diferente al que tuvimos nosotros. También el grado de cumplimiento con las cuarentenas es muy distinto por razones culturales, ¿no? Los chilenos no somos los neozelandeses. Lo que funciona en un lugar no funciona en otro. En políticas públicas uno aprende que uno no debe andar con un libro de prescripciones y decir, a ver, ¿cuál es el problema? Ok, en el otro país usaron tal solución al mismo problema, adóptenla acá, y uno aprende que en realidad son tantas las diferentes circunstancias que hacen que lo que funciona en el país B no funcione en el país A. Y yo creo que lo que funcionó en Nueva Zelanda ya está claro que no funcionó en Chile. Ricardo, Sí, hablaste de dos temas sumamente importantes. Y esta entrevista se llama El equilibrio, ¿no? Entre salud, familia, salud y economía, dos temas que nos tienen completamente preocupados, que de alguna forma en tu métier profesional intentas poner en equilibrio. Pero aparte del equilibrio, fundamental es el eje, ¿sí? Eso mantiene las cosas en equilibrio. Y no te voy a preguntar sobre cuál es el eje de la sociedad, porque eso requeriría, como dijiste, sociólogos, antropólogos o chamanes. Así que te voy a preguntar, ¿cuál es tu eje? muy bien. Bueno, mi eje es mi familia. Cuando hay algún problema al interior de mi familia, y me refiero a mi mujer Patty, o mis hijos, o mi padre, o mis hermanos, o los hijos de Patty, cuando hay algún problema familiar, a mí se me altera el equilibrio. Y trato de restablecerlo tomando aquellas medidas que sean necesarias para que el equilibrio se restablezca, ¿no? Ese es el punto inicial. Yo lo digo tan con esa claridad porque yo sé que cuando tenemos un problema en la familia, cuando yo tengo un problema, no puedo estar tranquilo para hacer ninguna otra cosa. Entonces, ese es el eje mío, ¿no? La armonía familiar. ¿Y hay algunas cosas que te ayuden en esa armonía? Bueno, yo creo que yo he aprendido a estar más atento, que el grado de atención que yo tenía cuando era más joven. Yo pienso que ocurrían cosas en mi entorno que eran señales de alarma, de que no todo estaba bien equilibrado y que tal vez yo no las veía. Pero como nos ocurre a todos a medida que nos hacemos mayores, vamos cometiendo errores y vamos aprendiendo de errores, y aquellas cosas que antes no veíamos, ahora las logramos ver porque andamos más alerta. Eso es bueno y necesario. Sí. Y yo te pregunté de casualidad, porque esas casualidades, yo me acuerdo la casa de tu padre y la cantidad de cuadros, y se me ocurrió preguntarte si te gustaba el arte, ¿sí? Y la verdad es que me sorprendiste de una manera increíble. O sea, me imagino que la gente que te conoce más íntimamente. Pero contanos qué provoca el arte en ti y inclusive qué canalizas a través de él. Bueno, dentro de mis pasiones individuales, no estoy hablando acá del amor ni la relación de pareja, de aquellas cosas que yo deseo hacer solo, figura en primer lugar el arte, ¿no? Ejercer el arte, pintar, eso es algo que me ha gustado hacer desde que era niño. La pandemia ha sido un aliado mío en esta materia porque antes de la pandemia yo viajaba mucho y eso me
me descontinuaba el arte. Ahí está mostrando Luis algunas de las cosas que he pintado durante la pandemia. Esos son unos rabinos de Brooklyn. Esta es una serie de protestas. Esta es una pintura, una acuarela sobre protestas en Hong Kong. La anterior eran unos rabinos de Brooklyn que estaban protestando. Yo no sé si Luis va a mostrar otras. Ahí están los rabinos de nuevo. A ver qué más. Ahí, esta es una protesta también en Hong Kong. Es una serie de acuarelas, está inconclusa, pero se dan cuenta más o menos cuál es la idea. Ya todos usan paraguas para protegerse de las bombas lacrimógenas y del agua. A ver si aparece otra. Estos son unos judíos ortodoxos protestando en Jerusalén, y la metodología de protesta, según entiendo, es que van y se sientan en la calle y obstruyen el tránsito. Entonces llega la policía y les empieza a tirar agua, que está ocurriendo en esta escena, y saltan los sombreros, como el que está a la derecha, pero ellos se quedan y resisten, digamos, y protestan de esa manera. Y así como esta se ha pintado en estos días, creo que queda una más. Esta es una protesta en Sudáfrica. Ella es una persona en el gueto que se llama Soweto, que está protestando o que está caminando y que detrás de ella se está incendiando la ciudad, digamos. Entonces he estado tratando de hacer pinturas sobre protestas en distintas partes del mundo. ¿Y qué? ¿Es una forma de sublimarla? ¿Es una forma de comprenderla? No lo sé. Tal vez sea mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Tal vez sea que de pronto me di cuenta de que en todos lados hay protestas. Muchas de estas son muy destructivas. Y que Chile no está solo en eso. Eso me llamó mucho la atención. Leo mucho las noticias en la noche, siempre termino leyendo noticias y después me desvelo. Pero me ha llamado la atención la cantidad de protestas que hay en el mundo por distintas causas, algunas de las cuales comparto el deseo de protestar y otras de las cuales no, pero el punto de esta serie es simplemente mostrar cómo la protesta ha sido generalizada en la humanidad en el último año, los últimos 2 años, en las distintas culturas y por distintos motivos. Increíble. Y contanos de la música. Bueno, yo recuerdo que mi tía Chofi, aquí vi que está Yael, mi prima, mi tía Chofi, que falleció hace poco y que era profesora de piano, fue profesora de piano mío cuando yo era niñito, y yo en esa época no estaba ni ahí, como decimos, con la música y el piano, y por lo tanto no quise seguir estudiando, pero ella misma tuvo la inspiración de regalarme un disco donde aparecía Daniel Barenboim tocando las tres sonatas de Beethoven, a la Patética, el Claro Luna y la Passionata, y me recuerdo que como a la edad de, no sé qué, 12, escuché un día en el tocadisco de mi padre ese disco y me produjo una emoción incomprensible para mí, me dejó conmovido. Mi hermano había empezado a estudiar piano en la Escuela Moderna de Música y yo abusivamente comencé a estudiar piano colgándome de las clases de él, pidiéndole que me explicara cómo leer partituras, en fin, y en paralelo con el progreso de mi hermano, yo empecé a estudiar piano y posteriormente mis padres se dieron cuenta que el interés era serio y me financiaron clases de piano con una profesora del conservatorio y estudié piano varios años con ella. Y la primera inversión grande que hice en mi vida, después de separarme de mi primer matrimonio, fue comprarme un piano Steinway de cola. Estuve un año buscándolo hasta que lo encontré, lo hice arreglar y me lo traje a mi departamento. Fue un día de mucha felicidad y ahí lo tengo todavía y lo toco casi todos los días de mi vida en que no viajo. Espectacular. Complementás las 3 cosas entonces. Porque escuchás música mientras pintás, Sí. y eso es una inspiración
para poder desarrollar una tarea increíble. Yo te hago una última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. ¿Por qué cuando no te llamaron sentiste que igual algo te quemaba adentro y que igual tenías que hacer una propuesta? Me bajó una desesperación al ver cómo estaba aumentando la cantidad de personas enfermas de coronavirus. Hice un montón de proyecciones y me di cuenta que venían momentos durísimos para Chile. Y pensé que necesariamente tenía que intentar primero tener un diagnóstico sobre por qué esto ocurría y cómo podría evitarse un colapso muy grande, un colapso del sistema sanitario, una cantidad altísima de muertes y un colapso de la economía, que al colapsar la economía también muere gente. Muere gente de hambre, de depresión, de suicidio, muere gente por muchas causas y de enfermedad. Entonces no tenía la tranquilidad para seguir funcionando sin ponerle mi atención a este problema y sin tratar de aportar a su solución. Ricardo, Sí, sí, prima. volviendo, ¿no es cierto?, a esa urgencia que sentiste, ¿no es cierto?, y que te lleva a hacer la propuesta, esa urgencia también se da en la música, y tú nos contaste, ¿no es cierto?, que una vez que tu equilibrio, que tu familia está, ¿no es cierto?, en equilibrio, y que luego tu bienestar económico está en equilibrio, tú recién te das el espacio y el tiempo para tus pasiones, ¿no es cierto?, para pintar, como ya nos mostraste, que alguien nos comenta ahí en el chat que tan contingente la pintura, lo que estás haciendo, las acuarelas que estás haciendo, me encanta. Para la música, que, ¿no es cierto?, cuando conversamos, yo te pregunté si te encantaba y si te gustaba Arjona, me dijiste, y lo conozco, pero Arjona no está, sino que Debussy y todo, la música clásica es lo que a ti, ¿no es cierto?, te llena el alma. Pero también nos sopla Claudia, tu hija, que está en el chat y que dice que otra de tus pasiones, y que lo leyó la Dani al inicio, es la ornitología. Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, por razones desconocidas, desde muy chico los pájaros comenzaron a capturar mi atención. Empecé a aprender sus nombres, me junté con mis primos hermanos, Aarón, Álvaro, Saúl, que también eran amantes de las aves. Y un día le dije a mi padre, que está aquí presente, que me gustaría tener una pajarera. Y él, muy paternalmente y amablemente, se dio cuenta de que el interés era serio. Y me invitó a una barraca un día y él, como buen ingeniero, diseñó una pajarera y llegamos a la casa y la construyó. Yo en esa época no tenía ni la capacidad de golpear un clavo, digamos, y él me construyó una pajarera bastante grande. Y esa pajarera la fui llenando de aves, ¿ah? Aves que compraba o bien que yo cazaba con trampas en los cerros en distintas partes, y estas aves comenzaron a reproducirse. Y se transformó este asunto en una pajarera muy activa que metía mucho ruido, que requería de mucho alimento, pero la tuve durante muchos años. Y ya habiéndome ido de la casa de mis padres, siempre que he podido he tenido jaulas con aves. Por ejemplo, ahora en nuestro departamento criamos canarios. Cuando me casé con Patty habían 6, ella me lo hace ver siempre, y ahora hay como 30. Le dije que ella trajo la fertilidad a la casa. Y en años recientes, como hace 5 años, me empecé a dedicar a la fotografía de aves. Entonces aprovecho mis viajes de trabajo para llevar una cámara y un lente muy grande y para salir a fotografiar aves de distintos países del mundo. Y tengo como miles de fotos puestas en Flickr, y creo que probablemente he fotografiado entre 1000 y 1500 especies diferentes en el mundo.
Pero cuando me dedico mucho a las aves no me queda energía creativa para dedicarme a la pintura. Hay un límite ahí y realmente si tengo que escoger entre las dos, la pintura definitivamente es donde está mi principal pasión, porque en la fotografía de aves considero que el espacio para la creatividad es muy limitado, mientras que la pintura es ilimitado. Tengo un primo que se llama Sergio Vitrán, que es un fanático de las aves, lo descubrimos hace como unos 8 años, un día nos juntamos y descubrimos que ambos habíamos sido locos por las aves y teníamos pajareras desde niños y que nos interesaba fotografiar aves y Sergio, bueno, es un gran fotógrafo, me ha enseñado un montón de cosas. Estoy en contacto diario con él sobre temas y él me guía sobre cómo sacar fotos, qué equipo tener, etc. Oye, pero también tienes otra afición que me están soplando por aquí, que es un amigo tuyo, que se llama Mauricio Russo. No sé, Mauricio, ¿quieres contar tú esa afición que comparten juntos? Saluda al Cachi. ¿Cómo está, Cachi? Hola Mauricio, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Todavía recuerdo, antes que ingresáramos a la universidad, pescando en la Herradura, en La Serena, no sé si te acuerdas. Y hasta hace poco tiempo atrás también. Entonces, toda una vida pescando. No hemos pescado mucho, pero al menos lo intentamos. Y no nos pescan. No nos pescan, además. Sí, bueno, ese es efectivamente, siendo hijo de un Vitrán, ¿no? Todos los Vitranes aquí presentes saben que a la familia Vitrán que vivía en el norte le encantaba salir a pescar, cabinzas, jureles, blanquillos, etc. Entonces yo crecí en un entorno donde mis adultos cercanos salían a pescar y había un tío que se llamaba Jack Vitrán Taragán, que era un personaje extraordinario, todos los Vitranes lo deben recordar, que era loco por la pesca y que me llevaba a pescar y en realidad me encantó. Todavía cuando tengo la oportunidad viajo con una cañita de pescar portátil. Me acuerdo haber estado una vez, esta es una anécdota bastante chistosa, estaba en Senegal, en Dakar, trabajando, llevé mi caña de pescar portátil y me fui a la cocina a pedir un plato con camarones crudos y me instalé en el balcón de mi hotel que estaba encima del mar y me puse a pescar y había una cantidad de pescado impresionante. Yo estaba pescando, mi balcón se estaba llenando de pescado y de pronto suena el teléfono en mi habitación y lo respondo y me dicen, señor Vitrán, ya estamos esperándolo. Y yo le pregunto, ¿esperándome para qué? Para ir al aeropuerto. Lo vine a buscar y me di cuenta que se me había olvidado que me tenía que devolver. Bueno, tuve que tirar los pescados al agua, desarmar la caña rápido, hacer la maleta apurado y irme con olor a pescado al avión. Eso me pasa muchas veces, ¿no? Que me distraigo con algunos de mis intereses y se me olvida que hay otra cosa urgente pendiente. Ricardo, es increíble cómo te llevas todas tus pasiones puestas a donde vas y en lo que haces. Y la verdad que eso es increíble. Y la verdad, primero te quiero agradecer desde lo personal y lo comunitario por compartirlo con todos, ¿no? Generalmente, a veces uno se ahoga en un vaso de agua y dice todas las cosas que no puede hacer y tú puedes, no solamente desde tu profesión, donde compatibilizas dos grandes eventos, sino también desde lo personal, donde puedes aprovechar tus pasiones y llevarlas y desarrollarte y nutrirte de ellas para todo lo que haces. ¿Sí? Justo recién al principio, antes de comenzar la charla, hablábamos de la cercanía de los nombres sefaradíes, y justo cuando tu amigo Mauricio Russo hablaba, yo pensaba que la semana que viene tenemos invitado a Mauricio Russo Calderón para conversar sobre también temas contingentes, así que seguramente primo del otro Mauricio Russo, o alcance de nombre al estilo sefaradí. Estos alcances, ¿sí? que de alguna forma agradecemos, ¿sí? que se vayan conectando, así como nos enseñaste a conectar las pasiones con todo lo que se hace, y principalmente a la idea de que
como dice Pirkei Avot, el Tratado de Principios, allí donde no haya hombres, intenta hacerlo tú. Si uno sabe que puede hacer algo y que puede aportar algo, no importa si no te llaman, es sumamente importante. Nos has dado una lección importante a todos, no solamente por tu preocupación, sino porque la volviste ocupación y porque realmente te jugaste, y ojalá que propuestas como la tuya puedan tener éxito, puedan tener eco y que salgamos todos adelante. Así que agradecerte, darte un aplauso grande por este encuentro, y quiero pasarle las palabras a Abraham Cohen, presidente de la comunidad, para que pueda decir unas palabras. Gachi, ¿quiere decir algo? ¿Ricardo? No, yo, o sea, solamente quiero agradecerles la oportunidad de poder estar con todos ustedes y de hablar con ustedes y responder sus preguntas, y tener el privilegio de poder contar mi experiencia en la vida delante de todos ustedes. Es un lujo exótico poder hacerlo y poder escucharlos, y les agradezco que se hayan interesado en conocerme. Ricardo, primero que nada, hemos sabido más de ti. Es difícil encontrar una persona que le guste la música, la pintura, la ornitología, la fotografía, y además sea economista y sobre todo en salud. Nos ha dejado bastante preocupados, digamos, con la situación por el COVID, pero nos ha dado una gran lección de vida. Quiero agradecerte a nombre mío personal, a nombre de la comunidad, a nombre de todos los presentes, porque ha sido una charla muy amena, muy enriquecedora, y quizás lo más importante es que hemos tenido la oportunidad de conocerte. Realmente, muchas gracias. Quiero además comunicarles, como dijo Dani, que el próximo martes tenemos a Mauricio Russo Calderón, y a las 8 de la noche, y el próximo miércoles tenemos una charla con el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que nos hablará sobre Chile, China y la realidad y desafíos que esto presenta. Así que los esperamos a todos, y nuevamente, Ricardo, te agradezco tu buena voluntad y tu disposición para estar con nosotros. Buenas noches. Abraham, ¿te puedo interrumpir un segundo? Porque por supuesto. Tenía algo que decir y me doy cuenta que hay algo importante que se me olvidó decir. Adelante, por favor. Y lo voy a hacer en forma muy breve, ¿no? Tiene que ver con el equilibrio. Resulta que yo soy miembro de la comunidad sefaradí, fui muy activo en la comunidad sefaradí cuando era adolescente y joven. Otro elemento de mi equilibrio es mi sensación poderosa y mi orgullo de pertenecer al pueblo judío. Cada vez que aparece algún personaje que me parece que ha hecho algún aporte importante a algo, ya sea un actor, un músico, un político, un juez, lo primero que hago es que me meto a Wikipedia para saber si es judío o no. Incluso descubrí un sitio web que se llama Jew or Not Jew, que es el mejor de todos. Uno mete el nombre de la persona y el sitio te dice inmediatamente qué probabilidad tiene esa persona de ser judío. No, varía entre 0 y 1, entre 0 y 100. Por razones que no logro explicar del todo, ¿no? Tengo una enorme pulsión de pertenencia al pueblo judío. Y eso yo creo que ha sido un elemento de equilibrio en mi vida, ha sido una constante, haberme casado con una mujer judía en mi segunda oportunidad ha sido muy importante para mí, ha sido un logro, y estoy muy contento por eso. Perdona que te interrumpí, Abraham, cuando no, ya al estaba contrario, hablando, pero quería agregar eso. Muy bien, excelente lo que dijiste, y nuevamente te agradezco mucho la posibilidad de haber conocido más sobre tu vida y de los consejos que nos has dado. Te agradezco mucho, Ricardo. Saludos a tu señora y a toda tu familia. Un gran abrazo. Muchas gracias, a todos. Gracias. Un abrazo grande para todos. Dejamos los micrófonos abiertos para que puedan saludarte. Muy bien. Hola, Daniel. Veo que está metido Daniel. Hay otro Ricardo Vitrán presente. Gachi, hola, Daniel. Quiero decirte que cada vez que voy a Chile siento una felicidad tan grande sabiendo que tú estás allá,
porque tenemos tantas cosas en común, algunas tangenciales, yo por mi trabajo en los desastres y con la salud. Yo me pregunto, ahora en México más que nunca, ¿por qué no se han hecho estudios de vulnerabilidad hospitalaria frente a posibles pandemias? ¿Por qué a última hora estamos abriendo hospitales cuando podía haberse previsto una posible pandemia, porque ya tuvimos una hace poco? Bueno, ese es un tema que nos toca un poco a Ricardo, pero yo sigo trabajando en el tema de los desastres, pero quería decirte que admiro a Ricardo, pero enormemente por todo lo que es y sobre todo por lo que significa para nuestra familia. Muchas gracias, Daniel. Leonardo, te mando un abrazo, hermano querido. Bueno. Eso sería todo. Buenas noches. Es el hermano de mi padre. Daniel Vitrán vive en Ciudad de México y es economista y se dedicó en la octava fase de su vida a ayudar a los países en desarrollo a prevenir y resolver, a prevenir desastres naturales o a bien a rearmarse luego de que se ha producido un desastre natural, como por ejemplo un maremoto, un terremoto, etcétera, ¿no? Una inundación. Esa ha sido la especialidad de él. Y de hecho, trabajando en algunos países, alguna gente se atrevió a preguntarme si soy pariente de un narigón que se llama Daniel Vitrán, que anda dando vueltas todavía. Yo, Cachi, soy Soledad, lo que quiero agregar es que, bueno, te conozco hace muchos años, a través de mi marido, pero siento que hemos formado una amistad muy especial y además de admirarte mucho por la genialidad de todo lo que tú haces, una de las cosas que más admiro es tu sencillez, es tu bajo perfil. Eso nunca lo has cambiado. Y además, tu humor, porque tu humor es algo que es un humor tan inteligente, tan agudo. Recuerdo chistes muy, muy buenos tuyos. Y me voy a tomar la libertad de hacer una pequeña pregunta, pero muy cortita, no voy a hacer carrera. ¿Qué sientes tú en este periodo de confinamiento? ¿Qué es lo que tú resientes más? ¿Qué es lo que sientes haber perdido? ¿Qué es lo que sientes a su vez haber ganado? O el beneficio, el vaso medio lleno. He perdido tranquilidad al ver lo que está pasando en el mundo. Con la pandemia y con otros problemas económicos y sociales y políticos que están ocurriendo ahora. He ganado el placer de dormirme en mi cama con mi señora todos los días, despertarme con ella, tomar desayuno, almorzar juntos, comer juntos, poder tomar un rico vino y poder pintar prácticamente todos los días. Me gustaría que me dejaran en cuarentena en forma permanente, realmente. Sí. Bueno, ya. Buenas noches. Chao, Cachi. Muchas gracias a todos. Un Yasher Koach para ti. Yo siempre pienso que eres el primo más talentoso que hemos tenido y creo que cuando pienso en ti, pienso en un hombre del Renacimiento, de que está atado a la pintura, a la música, a la ciencia, a la tecnología, y tú de todos los talentosos vitranes que hay en el mundo, tú concentras todas estas cualidades que siempre he admirado. Muchas gracias, querido primo Leonardo, que se llama como mi padre. Leonardo Rabino vive en Nueva York, si no me equivoco. Hace tiempo que no nos vemos. Muchas gracias por tus palabras, querido Leo. Muchas gracias a todos. Chao, Oye, Cachi, un besito. Chao, Cachi. Veo que está chao, Ricardo Pati. Vitrán de Miami. ¿Estás ahí? ¿Estás en Miami? Ricardo Vitrán
a la luz. Sí, estoy en Miami, desde Miami te estoy viendo. ¿Estás con tu señora? Estoy con Leliana acá, estamos con don Del David. Ah, muy bien, pues, saludos. Muchas gracias. Hola, Cachi. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Ricardo Vitrán, que está en la pantalla, que yo me llamo igual que él, es primo hermano de mi padre, es pintor también. Me enteré un día por casualidad y vi su obra y quedé asombradísimo. Llevamos genes artísticos los Vitrán y mi madre, Poli, ciertamente era una artista y venía de una familia donde había mucho arte, de modo que uno no lo puede evadir. ¿Ella era diseñadora, tu mamá? Era diseñadora, pintaba, era loca por el arte. Mira ahí donde pintaste, mira la Martín puso ahí donde pintaste a los abuelos, ¿te acuerdas? La Martín puso, Sí, no lo veo. Sí, efectivamente, ahí está el abuelo Vención. Lo pintó, yo creo que lo pintó Sami. Ese es mi abuelo Vención con mi abuela Malcá, Sami era hermano de mi padre. Claro que lo hizo Sami. Sí, no, el Sami había hecho eso. Cachi. Sí. ¿Puedo hablar? Hola, Cachi. Hola, Roberto. Ahí está Roberto Vendersi con Lirene, su mujer. Hola. Aparte de haber gozado la entrevista, hay que agregar que dentro de los dotes de Cachi está el ser un gran imitador. Él imita a cualquier persona que le pongan por delante, tanto gráficamente como por medio de la dicción. Es el mejor imitador que yo conozco y que muchos conocen, y Mauri estarás de acuerdo también, que estás escuchando. Y la verdad que gozamos mucho cuando nos juntamos y Cachi imita a cualquier persona, porque lo hace mejor que esa misma persona a la cual está imitando. dentro de tus atributos artísticos, Cachi. Que haga una muestra entonces, que haga una muestra. Cachi, ya pues. Bueno, te doy permiso para que imites a mi bobe. Cachi. Fui yo la que me acordé, yo le soplé a Roberto, ¿ah? De tu talento histriónico. Sí, yo disfruté mucho tener abuelos que tenían acento para hablar. Qué sé yo, mi bobe y mi yeye tenían un acento muy fuerte, un acento ruso. Ellos hablaban yiddish entre ellos. Mi madre hablaba yiddish todos los días, qué pena que yo no aprendí. Mi abuela paterna hablaba ladino, y para mí era una fascinación escuchar a todos esos personajes mitológicos hablando con acento extranjero y darme cuenta que yo provenía de esos mundos, que yo provenía en parte de Rumania, en parte de Turquía, en parte de España, en parte de Rusia, tal vez Polonia, y naturalmente los imitaba a todos, pero por respeto a ellos no voy a imitar a ninguno hoy día. Ay, por favor. Oye, bueno, un poquito la idea de este espacio creado, ¿no es cierto?, desde la comunidad sefaradí para todos ustedes. Yo creo que, Ricardo, capturaste mucho el sentir de nuestro espacio, ¿ya? Y te agradecemos porque todo este diálogo que estamos observando ahora y estamos compartiendo ahora y estamos vivenciando y experimentando de una manera tan rica, es lo que queríamos lograr, ¿ya? Diálogos en comunidad tiene ese plus y ese valor. Conocer no solamente al personaje, sino que conocer a la persona, que es lo que nos importa, ¿ya? La persona que está detrás del personaje. Y te agradezco mucho. Lamentablemente ya tenemos que ir cerrando. Yo creo que esto podríamos a lo mejor hacer una vitranada por Zoom, a lo mejor vitranada más amigos, ¿no es cierto? Y hagámoslo. Yo creo que es el minuto de atrevernos a agitar más estos espacios, ¿ya? Así que gracias, Ricardo, por tu generosidad, por estar, por compartir tu experiencia. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, dale. Hay un Vitrán que no lo ubico, Federico Vitrán. Ah, es argentino, sé yo, ¿no? ¿Estás ahí, Federico?
Sí, ahí está, pero... Hola, hola, hola. Sí, aquí Hola. estoy. Ah, Soy de Argentina. ¿Tú eres hijo de Mario? Soy el sobrino de Mario Vitrán, Hijo el de hijo de Nesim. Ah, muy bien. Yo conozco muy bien a tu familia. Sí, yo lo sé, yo sé. Daniel los conoce a todos allá. Sí, porque tenés mucha relación con mi tía Graciela también. Claro. Muy cerca, claro. Muy bien. Sí, yo te tengo en Facebook. Bienvenido, primo. Igualmente, muchas gracias a todos. Muy interesante, Ricardo, la verdad que un orgullo llevar tu apellido. Mucho gusto, Federico. Gracias por asistir. Quiero decirles que una de las características de los Vitranes es que no podemos vivir en paz si sabemos de la existencia de un Vitrán y no sabemos quién Illo de quién es, ¿no? Es cierto. Entonces siempre Todos los tenemos que... sefaradí, no solo los Vitrán, eso es de todos los sefaradí. Yo soy Telia y me pasa lo mismo. Ah, les pasa lo mismo. Aquí está mi señora que quiere decir algo, la Pati. Hola. 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 Bueno, escuché todas las cosas que se dijeron de Ricardo, todas sus pasiones. Él en realidad nunca ha sido un personaje. Él es una persona con todas estas condiciones, talentos y sensibilidades que lo conforman a él en un todo. Eso es lo más increíble. Y lo más lindo es que él no tiene conciencia de eso. Él es así. Entonces, es humilde, es modesto. Y por eso lo quiero tanto. Es Vitrán. La gente lo quiere tanto. Es Vitrán. Él es Una pregunta. ¿Ah? Tengo una pregunta. Ah, muy bien, mira. ¿Qué pregunta tiene, Martín? Que si es que los pájaros tienen el mismo sistema de las vacas, que cuando se tragan algo no necesitan masticarlo, y el estómago lo devuelven cuando ellas necesitan alimento. No, a ver, los pájaros tienen, algunas aves tienen unas piedras en el estómago y esas piedras les ayudan a digerir la comida. Algunas aves, cuando están teniendo hijos, se alimentan, tragan todo el alimento y cuando llegan al nido, vomitan ese alimento para alimentar a los hijos. Eso es algo parecido a lo que hacen las vacas para comer ellas mismas, pero aquí los pájaros alimentan a sus hijos con eso. Algo parecido. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Tengo una ingrata misión, la verdad. Tenemos que terminar esto. O sea, yo feliz de ir conversando con todos. Ha sido maravilloso, de verdad, Ricardo, muchas gracias. Y gracias a cada uno de ustedes, porque la verdad es que este diálogo existe en la medida que todos participan y todos están con este estado de ánimo maravilloso que, ¿no es cierto?, necesitamos, sobre todo en tiempos de pandemia. Así que gracias a todos por generar este espacio de conexión entre nosotros. Muy lindo momento, la verdad. Así que, ya, pues, el Zoom de los Vitranes se viene, ¿o no? Gracias. Gracias. Bueno. Gracias a todos. Chao, chao. Estén bien. Chao. Abrazos a todos. Gracias. Chao a todos.